Shalom, ¿cómo están? Por lo general no suelo responder a mensajes como este, el actual, pero es un buen momento para demostrar cómo detrás de supuestos derechos humanos y buscar la paz, etcétera, solo hay odio hacia los judíos, intenso odio, muchas veces acompañado por ignorancia y otras saben lo que están haciendo. En este caso, un señor llamado Juan Luis Liacer, en un mensaje que había puesto pidiendo que haya libertad para todos, paz para todos, este hombre, si se le puede decir así, en función de buscar algunos derechos, vaya a saber qué, de un supuesto pueblo palestino, en vez de estar diciendo grupo terrorista jamás, reconocido internacionalmente como un grupo terrorista, liberen a los cautivos, dejen de agredir a su propia población, dejen de asesinar a aquellos que están en su contra en su propio país, permitan que vivan judíos como se vivió durante milenios en Gaza. Porque no sé si ustedes saben que en Gaza está prohibido los judíos. Es un Judenrein, como hacían los nazis, tal cual, eliminar a los judíos del lugar. Bueno, este señor no va a pedir por la paz diciendo jamás compórtense como humanos responsables y modernos. No dice Irán deje de atacar con 60 toneladas de explosivos a un país que no le hizo nada, en realidad solo se defiende. Dejen de atacar con 60 toneladas de explosivos, ¿entienden lo que es eso? Contra poblaciones civiles. Si no fuera gracias a Dios y a la tecnología y a los colegas que ayudaron, hubiera sido una catástrofe a nivel tremenda, bíblica. Pero este señor, en vez de decir, ok, apoyemos la paz, vamos a pedir a los terroristas que dejen de ser terroristas, a los estados que patrocinan el terrorismo, que dejen de hacerlo, no, este tipo prefiere decir, para que la cosa ocurra, o sea, la paz y la libertad, el actual Estado sionista no democrático, y ahí me quiero detener, después sigue con sus bizarras ideas típicas del odio hacia los judíos, el actual Estado sionista. eh, digamos algo, el actual Estado sionista, que no es mala palabra, el sionismo existe hace milenios, muchísimo antes de 1964, cuando se inventó la nacionalidad palestina, porque le explico, Palestina nunca fue un país, nunca fue una nación, nunca fue un pueblo, Palestina era una región, así como hay una región que se llama Cono Sur, integrado por Argentina, Uruguay, Chile, así como hay una región llamada Mercosur, integrada por Argentina, Paraguay, Chile, Brasil, no sé si Bolivia, no me acuerdo, fue expulsada a Venezuela por no ser democrática, que ya vamos a hablar de democrático. Así como existen regiones, Palestina era una región, y el nombre se lo puso el conquistador sanguinario romano cuando conquistó un país que sí existía, que era Judea, el país de los judíos, que era continuador del reino de Judea, que era continuador del gran reino de Israel, etcétera. Un estado que el moderno tiene 70 y pico de años, pero el verdadero estado judío tiene más de 3000. La capital, Jerusalén, que fue capital judía y de ningún otro país, tiene 30 siglos, un poquito más. Así que imagínense que el actual Estado sionista no es más que el continuador de un antiguo Estado sionista, que no existía, no porque los judíos no querían, sino porque había un imperio que se había puesto como objetivo que los judíos no volvieran a su patria. ¿Por qué? Vaya a saber, pregúntele a ese imperio. El continuador de ese imperio sigue existiendo, el imperio romano. Está en el Vaticano, pregúntele al Papa por qué no dejaban a los judíos volver a Israel, a la tierra prometida. Sin embargo, en la Edad Media, cuando nadie hablaba de los árabes, Palestina, Palestina, había, por ejemplo, un gran poeta, rabino, filósofo, Yehuda Levi, que decía Las Sionidas, un poema diciendo de volver a Sion y cómo extrañaba Sion mientras vivía en España. Cosa que finalmente hizo, fue a Sion. Los judíos siempre hablamos de Sion, así que usar el término sionista como un insulto es como decirle a una persona, no es ningún insulto. Sí, son insultos ser parte de Hamas, defenderlos, como está haciendo usted, Juan Luis Liacer. Eso sí es un insulto, decirte pro Hamas, porque está a favor del terror, del terrorismo, del odio, de la muerte, del exterminio, como vamos a ver que también usted, Juan Luis Liacer, propone en su maravilloso comentario. Em, Así que el actual Estado sionista tiene derecho a estar donde está, derecho internacional, ha adquirido tierra que fue tomada en guerra de defensa. Al que no le gusta que devuelvan todos los países americanos las tierras a sus antiguos poseedores, o sea, los españoles, y ellos a sus antiguos, a los indígenas. Y recordemos, para todos los que confunden hablando de colonos judíos en el país judío, los judíos somos indígenas de ese país. Los verdaderos indígenas somos los judíos. Que nos hayan expulsado no le da derecho a los conquistadores
ni cristianos en su época, ni musulmanes luego, a considerarse dueños. Así que no hay ningún problema en llamar al actual Estado sionista, es un honor. Pero cuando dice no democrático, se nota que no tiene idea, o si la tiene, a propósito miente. ¿Sabe que hay varios partidos árabes, incluso musulmanes, que están en contra del Estado de Israel, que fueron votados por la población árabe israelí? Tienen cargos en la Knesset, que en el gobierno anterior, el que estaba antes de Netanyahu, hace un par de añitos atrás, eran parte de la coalición de gobierno, o sea, gobernaban partidos árabes musulmanes contra Israel y hablaban libremente, en un país democrático como es Israel, contra el Estado de Israel, pedían que se echara a los judíos de Israel dentro de la Knesset, del Parlamento. Así que cuando este señor habla de un Estado no democrático, se nota que no tiene idea de lo que está hablando, miente, eh, seguramente repite lemas que le dijeron en algún comité de base o similar, eh, donde le dicen muchas mentiras acerca de Israel, y en vez de hacer tan sencillo como no compartir la pantalla, pero poner Partido Ram, pone eso, o Lista Árabe Unida, y va a encontrar que, sí, había parlamentarios eh, musulmanes en Israel compartiendo con judíos un gobierno, hasta que ganó el otro gobierno, el actual, porque es una democracia, hay una rotación en el poder. Así que sí, es democrático, incluso musulmanes que están en contra de Israel participan de las elecciones y tienen sus escaños. Son minoría, pero hasta el gobierno anterior eran parte de la mayoría porque formaron coalición. Por lo tanto, ya en las primeras palabras ya notamos odio, ignorancia, maldad, tergiversación de hechos, mentiras. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar del resto de lo que diga Juan Luis Eliezer? Sigamos en la Suprema Corte de Justicia, que en Israel tiene un peso enorme, cosa que habría que cambiar porque no es democrático el peso que tiene la Suprema Corte de Justicia, pero hay grupitos de poder que no quieren que haya cambios democráticos. En la Suprema Corte de Justicia hay un árabe musulmán llamado Khaled Kabub, búsquelo, supongo que no tiene idea quién es, pero está en la Suprema Corte de Justicia, una árabe musulmán israelí. Hubo un montón de árabes cristianos, que los hay también, ciudadanos de Israel en la Corte Suprema. Así que tenemos parlamentarios árabes musulmanes en contra de Israel, Suprema Corte y jueces árabes, cristianos o musulmanes en las cortes de Israel. Por supuesto que si uno empieza a buscar también en presidentes de corporaciones, directores de hospitales importantes, directores de escuela, en ministerios, en todos los lugares va a encontrar árabes, árabes israelíes, obviamente, con la ciudadanía, igual que cualquier país democrático. Ellos participan de la vida democrática y no se les hace apartheid como si se hace con los judíos. Gaza es un Judenrein, lo que quería hacer los alemanes nazis con los judíos. No hay judíos en Gaza. Ahora sí, porque los héroes están liberando a los secuestrados y tratando de liberar a los propios palestinos de los no democráticos de Hamas, que asesinan a los que están en su contra, asesinan de forma violenta y salvaje a los que creen que están en relaciones de paz con Israel, a los que promueven la paz. Si quiere buscar no democracia, vaya a Hamas, vaya a Judea y Samaria, que el mismo nombre lo dice, es Israel, pero por algún motivo político se le entregó a los palestinos como para hacer un futuro Estado. Pero vio, así que de no democrático nada, de un país apartheid de Israel, nada. Que puede haber ciertas tensiones, seguramente las hay, pero hay mucha más democracia, libertad, liberalismo, progreso, paz, que en cualquier lugar donde los supuestos palestinos, porque no es una nación, existen en su gobernando o dirigiendo. Pero ya que habla como si fuera algo malo, no democrático, me encantaría que pusiera acá también todos los países que andan en la vuelta de Israel, que ninguno de ellos es democrático realmente. En algunos hay elecciones, al estilo Cuba o Venezuela. Esperemos que Venezuela sea ahora pronto libre de la miseria de la dictadura. Pero si le molesta que un país no sea democrático, querido señor odioso Juan Luis Liacer, hable de Nicaragua, hable de Venezuela, por supuesto que de Cuba, de la China comunista, hable eh, de todos esos países árabes, algunos amigos de Israel, pero que no tienen democracia, tienen sus emiratos, sus reinos. ¿Por qué no habla de ellos? ¿Por qué sí se pone a hablar del único estado donde hay una mayoría judía? Porque legalmente y
por historia, corresponde que sea un país judío, porque es el origen de esa nacionalidad. Entonces, no sé qué le molesta, acusando de no democrático al único país realmente democrático de la zona, el único país realmente sin apartheid de la zona. De a poco se están abriendo en los Emiratos algunos países. Otros están empecinados en llevar el odio y el terrorismo junto a Irán y a otros bonitos de la torta. Bueno, sigamos con las cosas hediondas que dice Juan Luis. Pues es solo un estado para judíos. Acabo de mencionar cómo hay una minoría árabe, musulmana o cristiana que vive en paz tranquilamente mientras cumplan las leyes, igual que cualquiera, pueden vivir en paz y tranquilamente, igual que cualquiera. Así que es otra mentira más, no es un estado para judíos, es un estado judío, ¿por qué? Porque es el estado que tiene más de 3000 años siendo judío. Así que es otra mentira más. Ha de ser desmantelado. ¿Por qué? ¿Por qué ha de ser desmantelado un Estado del cual las Naciones Unidas le dieron su lugar, el cual es mucho más antiguo que seguramente el país en el que usted vive, sea el país que cualquiera que viva, porque se habla en español, incluso España es más moderno que el derecho que tienen los judíos a su patria. Así que, y obviamente los americanos son más jóvenes. Así que, ¿por qué va a ser desmantelado? ¿Porque a usted se le ocurre? ¿Porque está lleno de odio? ¿Porque odia a los judíos? ¿Porque no quiere saber nada de que los judíos tengan libertad, paz y vida? ¿Será por eso? Y sustituya por un verdadero Estado democrático a confesional. Vaya y diga eso, por ejemplo, en Arabia Saudita, en Irán, en cualquier otro lugar donde haya estados no democráticos y que sean confesionales. En Israel justamente es un estado democrático. El país tiene por lengua oficial al hebreo y al árabe. Mire usted, el país, sí, no sé qué quiere decir con confesional acá, porque cada uno en la parte civil se rige de acuerdo a su confesión. Entonces los árabes se casan con los clérigos árabes, los cristianos con los clérigos cristianos, los judíos con los clérigos judíos, con la gente que no tiene una confesión. Hay otra vuelta, porque no hay matrimonio civil, pero ahí cuando dice aconfesional, acá ve como cada uno tiene la libertad de vivir su religión, su vida espiritual como quiera y nadie le hace problema, todo dentro de la ley, evidentemente. Si uno porque su religión le dice que hay que matar gente, como hay algunos musulmanes que hacen, bueno, no, eso no se hace. Entonces, em, justamente el único Estado democrático y que permite libertad de cultos, de confesiones, que nadie le dice a los árabes, no vayan a sus mezquitas, quédense en sus casas porque los vamos a matar. No, no pasa eso. A los únicos que les limitan en Israel es a los judíos, realmente. ¿Quién es? Los musulmanes. ¿Quién es? El propio Estado para defender a los judíos de que los musulmanes no los maten. Así que otra mentira más. ¿Y por qué habría de ser sustituido ese Estado? ¿Está pidiendo usted que se sustituya a los clérigos que gobiernan en Irán con sus leyes salvajes? ¿Está pidiendo que se sustituya a todos los estados no democráticos y confesionales que hay en el mundo? ¿O su único problema es Israel, el único estado democrático sin apartheid que hay en el Medio Oriente? Es raro, ¿no? A mí me llamaría la atención una persona así. Es más, esto está de moda. ¿Por qué? Porque las izquierdas, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas, encontraron que perdieron pie con la caída del muro de Berlín, que ahora habla algo de muros, el señor este. eh, Perdieron también con que la evidencia de que el capitalismo es la única forma que el mundo salga adelante. Entonces se empezaron a sumar a colectivos sin ningún interés en esos colectivos realmente, sino que son caballitos de batalla. Y ahora también está el caballito de batalla de Palestina, Palestina, sin tener idea ni de la historia, ni de cómo funcionan las cosas, ni de quiénes son las víctimas realmente. Esos que se llaman palestinos son víctimas de quién? De sus propios dirigentes. Miren cómo se llenaron de plata esos que son luchadores de la libertad palestina. Mírenlo en donde viven, a diferencia de la gente. Miren cómo hubo plata para hacer kilómetros y kilómetros de túneles del terrorismo, pero no había plata para mejorar la vida de la gente. Mire las cosas que le enseñan a los niños en las escuelas palestinas, llenas de odio, de intención de asesinato. Entonces, hábleme de sustituir por un verdadero Estado democrático. Juan Luis Liacer, me encantaría que se fuera a vivir a Gaza, vivir allá con las reglas de los habitantes de allá. Me encantaría, para que deje de hablar cosas que no tiene idea. Y sigue diciendo, donde todos los habitantes de la antigua Palestina puedan vivir en paz. Si los árabes, musulmanes o cristianos quieren vivir en paz, los judíos no tienen ningún problema. El 99,9% quieren vivir en paz y los judíos también. Obviamente hay algún grupito extremista, pero bueno, la reacción contra esta acción negativa de tanto tiempo que llevan algunos, no todos tampoco, árabes, cristianos y musulmanes. Así que en la antigua región, porque no era un país de Palestina, no había ningún país palestino, vuelvo a decir, busquen en la historia, no es un invento, no hubo país,
reino, nada. No había nacionalidad palestina, no había moneda palestina, no había lengua palestina, no había nada palestino. Era una región, vuelvo a decir. Se puede vivir en paz perfectamente si los que quieren destruirla, jamás, gente de Palestina y sus socios, en temas también que tienen que ver con religión musulmana, que se meten ahí mucho en el medio. No todos, evidentemente. Hay gente musulmana que conocen sus santas lecturas y ven que Israel corresponde a los judíos, como dice el Corán. Pero bueno, así que se va a sustituir un Estado democrático, sin apartheid como Israel, por un terrorismo como el que tiene Hamas en Gaza. Se nota que no tiene idea de lo que habla, o si lo tiene es peor, porque aparte de ser un cínico, es un sádico y un siniestro, porque está pretendiendo que haya un régimen dictatorial como el de Hamas, con supuesta democracia, al estilo Cuba sobre gente que vive aterrorizada en Gaza, los que no son a favor de Hamas, viven aterrorizados, no pueden mencionar la palabra paz. Y si no tiene idea de lo que hablo, busque en gente que no esté direccionada políticamente, ni que tenga algún curro, plata de por medio, y va a ver cómo la realidad es que de democrático los palestinos no tienen nada. Por lo tanto, querer ir a una supuesta realidad palestina en paz es no conocer la historia, no conocer la realidad, simplemente ser movido por el odio y la torpeza. Sin fronteras ni muros separadores. Bueno, no sé en qué país vive Juan Luis Eliezer, pero diga lo mismo a su país, que abran las fronteras, que no existan más fronteras, que no existan países. ¿Qué tontería es eso que un país viva sin fronteras? Tontería enorme. Sí, es una aspiración del viejo socialismo, pero acá lo propone como si fuera, wow, qué sabio que soy, que el Estado no tenga fronteras, entonces no va a haber Estado. Más allá de eso, Israel, como le dije en su momento también, se dio de sus propias tierras ancestrales, históricas. No hablo bíblica, no me interesa eso en este momento. Son históricas tierras judías, donde se encuentran evidencias de presencia judía y no de otra gente, como gobierno-estado allá hace milenios. En cuanto a muros separadores, Israel no puso muros separadores para hacer un gueto, sino para protegerse. Como no había ninguna separación física, más allá de ciertos alambrados, terroristas, muchas veces camuflados de trabajadores, de gente que viene por buena onda, a usar hospitales de Israel, por ejemplo. Como no había una forma física de contenerlos, a diario había cientos de atentados contra población civil en Israel, cientos. Volaban em, autobuses, volaban supermercados, asesinaban gente a mansalva, los niños buenos palestinos. Hasta que por fin un gobierno decidió hacer algo que era necesario, era un muro de contención para que hubiera entradas hacia Israel, como tienen los países por lo general. Yo fui a la vecina Argentina desde Uruguay y tuve que pasar por migración y me preguntaron por qué venía y a qué hotel iba y qué iba a hacer y cuánto tiempo iba a estar y si tenía plata para estar, etcétera. Y es la hermana República Argentina y nadie les hace atentados. De Irán y de Palestina les hacen atentados en Argentina, les hicieron y les quieren hacer, pero de Uruguay a Argentina no se le hace atentado. Sin embargo, tuve que pasar por un muro, el muro del río, el muro del cielo, porque fui en avión, pero en ese caso, el muro separador es pasar por la aduana y pasar por migraciones, igual que en cualquier país civilizado. Si Uruguay quiere pasar a Brasil o de Brasil a Uruguay, hay algunas ciudades que son de libre frontera, Chuy, por ejemplo, pero al cabo de unos metros más allá, si uno quiere meterse a Brasil, tiene que pasar por migración y tiene que pasar por aduana, como cualquier país civilizado. Y nadie hace terrorismo como hacían los lindos palestinos con la población judía. No todos, etcétera. Lo tengo que decir porque hay gente que se ofende rápido. Em, Así que el muro separador no es la intención de hacer un gueto, sino es no pasen por donde quieran, incluso la gente honesta que viene a trabajar. Porque le digo, mucho de la economía de Palestina es gracias a Israel. No solamente porque se le da combustible, agua, electricidad, medicamentos, hasta armas para el Estado palestino, sino que muchísimos de esos palestinos van a trabajar a Israel y se llevan la platita de Israel para allá. Así que es para que pasen por puntos de control, igual que cualquier persona cuando pasa de un país al otro. Y cuando hay peligro, bueno, hay que poner algo que evidentemente separe a los que no entienden que hay que convivir en paz. Por lo tanto, que haya muros separadores son buenos. ¿Por qué? Porque no es para detener la inmigración ilegal, que de hecho tampoco estaría mal ponerlo. Uno tiene derecho a defender su país y es un modo civilizado de hacerlo, sino que es, bueno, pasen por puntos de control.
para revisar que no tengan armas, para revisar que no estén perseguidos por la Interpol o por otros. Así que ningún problema. Así que sí tiene que haber fronteras porque las hay, a no ser que vivamos en un país sin nacionalismos ni nacionalidades. Y los muros separadores, por desgracia, hubo que gastar miles de millones de dólares en hacerlo. ¿Por qué? Porque había gente que no entendía. Tengo otra idea, Juan Luis Liacer, ya que no le gustan las fronteras ni los muros separadores. Primero, viva en la calle, porque si no tendría fronteras, porque su casa es una frontera. Viva en la calle, vaya a vivir a la calle. Y también, por favor, en su casa, si vive en una casa, porque dice, bueno, las fronteras entiendo que hay que tener, deje las puertas abiertas. Invite que cualquier malandro, terrorista, asesino, violador, ladrón, secuestrador, entre a su casa, que se lleve lo que quieran, que se lleven a su señora, a su señor, si es usted que vive con otro señor, que se lleven a sus niños, si los tiene, que le maten a su perro para cocinarlo, ¿por qué no? Si usted no quiere que la gente se defienda con muros separadores, las paredes son muros separadores. Por tanto, vemos que miente acerca de que Israel no es democrático. Miente acerca de que Israel es un Estado solo para judíos. Miente, y mucho odio, al querer que Israel sea desmantelado, pero no todos los otros países que realmente no son democráticos. Quiere que sea destituido, sustituido por un Estado que no funciona y que aparte, evidentemente, no es democrático y sí es teocrático, como lo que quieren y tienen los de Palestina. Habla de un país de Palestina que nunca existió y de una paz que los palestinos no favorecen. La mayoría de ellos, según las encuestas, están a favor de destruir a los judíos. Quiere vivir sin fronteras, pero usted tiene fronteras porque vive en una casa. Quiere que los judíos en Israel, y los musulmanes en Israel, y los árabes en Israel, los cristianos en Israel, y la gente que vive en Israel, no tengan forma de defenderse de los terroristas. Porque le cuento, en los atentados moría gente inocente, no importaba la confesión. Y no importaba si eran israelíes o no. En los atentados morían un montón de personas que pasaban por ahí. Así que, sin territorios militarmente ocupados. Bueno, se nota que no tiene idea de lo que son los acuerdos de Oslo, una desgracia en la política israelí, pero se hizo. Si hay militarmente ocupados es por una necesidad de defensa. No es una conquista. A Israel no le interesa conquistar, pierde un montón de tiempo y plata, salud y vida en que haya militares en lugares a los que no le interesa al Estado ni a la mayoría de las personas judías estar allá. Por tanto, no hay territorios militarmente ocupados. Vaya a Israel, viva en Israel, vaya libremente, porque es un país democrático, a los lugares que tiene permitido ir, obviamente, porque hay fronteras, no puede ir a vivir a la casa del vecino, va a tener que pagar un Airbnb o un hotel o conseguir quien lo invite. Yo no le invitaría, le aviso. Me desagrada Juan Luis Eliezer. ¿Por qué? Porque es mentiroso y odia a los judíos. Pero vaya a un Airbnb. Y va a ver que no hay militarmente ocupado en ningún lado. Luego vaya a Gaza, cuando termine la guerra, iniciada, como siempre, del otro lado, y va a ver ahí sí si puede vivir en paz y tranquilo. Por ahí, muchos de estos árabes en el poder saben mentir en inglés muy bien y le dicen a la gente lo que quiere escuchar, pero en árabe, si sabe árabe, se entiende perfectamente qué es lo que quieren y lo que hacen. Pero usted es un ignorante, por lo menos no tiene falta de ortografía. Eh, pero seguramente que es un ignorante o sabe, y eso es peor, pues lo hace cínico, siniestro, sádico, malvado. Bueno, y gestionados al margen del derecho internacional. Bueno, el derecho internacional le dio derecho a Israel a vivir en su patria ancestral, así que... Y luego, hablando de derecho internacional, ¿por qué habría que hacer caso a un derecho internacional que tiene mucho de torcido? Que es incapaz de pronunciarse en contra de los terroristas, es incapaz de pronunciarse en contra de dictaduras que asesinan a sus propias poblaciones o que conquistan países y los subyugan. Em, China, por ejemplo, con Mongolia, o con el Tíbet, em, o lo que quiere hacer con Taiwán, o con Corea del Norte, o lo que hace Rusia con Ucrania, o lo que hace Maduro y ex Chávez con los propios venezolanos. Así que el derecho internacional muchas veces de derecho tiene mucho de torcido. Pero más allá del derecho internacional, estaría bueno que en la carta de los palestinos, carta de constitución o como se le diga, no dijera que quieren exterminar a los judíos y erradicarlos de la tierra de Israel. Porque no se llama Palestina la tierra. Busque. Busque en la historia, se llama tierra de Israel. Sí, antes se llamaba tierra de Canaán, pero antes se llamaba tierra de Eber. Eber, el patriarca de los hebreos. Opa. Así que no era la tierra de Canaán, era la tierra de Eber. Es historia. Que a usted nos hayan enseñado o que algunos profesores que prefieren hacer política y tendenciosa
en lugar de enseñar historia, no se lo dijeron. Bueno, no es mi culpa, pero es la tierra de Eber, la tierra de los hebreos, que como siempre fuimos expulsados, llegaron extranjeros, se quisieron apropiar de la tierra, y cuando volvimos, opa, ¿qué pasó acá? No nos dejan volver a nuestra patria. Pero bueno, así que he respondido a todo lo que Juan Luis Liacer dice. Seguramente que gente que esté más empapada de política, historia, etcétera, le podría explicar mejor a este señor acerca de la vida, pero estoy seguro que, obviamente, no llegó al minuto 25, ni debe haber llegado al minuto cero. Obviamente que no quiere aprender, obviamente que no está interesado en la verdad, ni en la justicia, ni en la paz, sino que está interesado en odiar a los judíos y poner excusas muy bonitas como gestionados al margen del derecho internacional, pi, 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 pi", cosas que se escucha tremendamente, repetida, 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 y detrás no hay nada, hay solo odio, ignorancia, maldad. Bueno, de mi parte deseo que por fin llegue la época de la redención para todos, que haya shalom y bendiciones para la gente de bien.